Saludos, la profesor, bienvenida, saludos. la bienvenida para Ángelo Mercedes. ¿Qué tal? Es que Dayana me disocia. Sí, Bienvenido, sí. bienvenido. Saludos para usted, para Dayana y también, por supuesto, para la gente que nos escucha y nuestro siguiente invitado. Un poquito de contexto primero. El gobierno, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional y la Cooperación Española, empezaron con la primera etapa del cierre técnico del vertedero de Duquesa, que según el ministro de Medio Ambiente, Paíno Enríquez, será el símbolo de la recuperación ambiental, desarrollo urbano y economía circular del país. Sobre este tema conversamos ahora con el ingeniero Jorge Rizek, experto en manejo de residuos sólidos. Mi estimado, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes a todos ustedes, Cavada, Ángelo y demás. Gracias por la invitación y por siempre tenerme presente, y Dayana también. Claro. Siempre. Aprovechar para felicitarlo. Ayer fue el cumpleaños de ese niño. Muchas felicidades. Salud y larga vida. Amén. Y que Dios se lo Amén. multiplique. Amén. Mire. Salud y vida. Y Jorge, desde muy chiquito, más chiquito de lo que es, más jovencito, se empeñó siempre en velar por el medio ambiente y de hecho, entre sus diversas compañías y empresas, tenía una para el tema del reciclaje y la tenía cerca del vertedero de Duquesa. ¿Cómo va esa empresa suya? El año pasado, bueno, el 2024 fue muy difícil porque estábamos en un proceso de transición y el año pasado crecimos un 300%. Madre mía. Y este año, que yo pensé que diciembre y enero iban a ser tranquilos para yo descansar, tuve que prender máquinas y esto sigue creciendo. Y sí, efectivamente yo estoy a menos de 1 kilómetro lineal. Lo que pasa es que yo estoy del otro lado de la avenida del Higüero, que es la Presidente Antonio Guzmán, pero estoy bastante cerca. O sea, de aquí se ve el vertedero. Sí. Y sí, el proyecto creciendo. Anualmente hemos pasado ya de menos de 1 millón de libras a casi 2 o 3 millones de libras de plástico procesadas y reintegradas a la economía circular y haciendo inversiones para poco a poco manejar más volumen. Ya, el vertedero de Duquesa siempre se ha dicho que es el vertedero a cielo abierto más grande que hay en América Latina, lo que representa una vergüenza para nuestro país. ¿Es así? Es uno de los 10 más grandes del mundo, no de América Latina. A cielo abierto tiene más de 1.5 millones de metros cuadrados. Y si tú te vas por capa, debe tener el equivalente a 10 pisos de basura ya ahí contenida, sin ningún tipo de premura y tratamiento. Ya. Es la realidad. Ahora, ayer lo que ocurrió, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que vimos? Hace varios años atrás, creo que en la administración de Francisco Domínguez Brito como ministro de Medio Ambiente, se decidió cerrar unilateralmente el vertedero. Recordemos que en algún tiempo se encendía el vertedero, incluso llamábamos a Jorge, como está tan cerca, él mismo lo ha dicho, y él era quien nos reportaba, está saliendo humo, etcétera. En aquel momento se cerró, había también una situación con los que manejaban o la empresa que manejaba el vertedero, que tenía capital de Jamaica y de República Dominicana, si mal no recuerdo, creo que fueron a un arbitraje internacional. Ha pasado todo esto. Y ayer llegamos a algo que anunciaba el gobierno que decía, iniciamos el cierre técnico del vertedero. Es que no estaba cerrado, hasta ahora seguía recibiendo basura. ¿Qué es un cierre técnico de un vertedero? A ver, tú tienes un contexto muy, muy fresco de todo lo que ha sucedido y yo pertenecí durante un tiempo a esa operación que la llevaba la Lajun Corporation. No, el vertedero nunca se puede cerrar. Si tú colapsas o cierras las puertas del lugar donde te llegan más de 5.000 toneladas de basura todos los días, entonces en un día colapsa la ciudad, porque entonces tú no tendrías dónde llevar todos esos 290 y tantos camiones que ingresan diario ahí. No hay ningún vertedero cerca
del Gran Santo Domingo o tan cerca para manejar esa logística ni de tal tamaño. ¿Qué es lo que sucede? Que le hemos dado, y este es el cuarto o quinto análisis, Domínguez Brito lo hizo, Miguel Seadatón también lo anunció, ahora el nuevo ministro de Medio Ambiente, Armando Paino, muy amigo y persona que respeto, y varios más lo han anunciado. Lo que pasa es que hay un concepto técnico que yo creo que se está manejando erróneamente. Una cosa es un cierre técnico y otra cosa es resarcir el pasivo ambiental. Aquí hemos enfocado como país en hablar de cierres técnicos y lo que hemos hecho por eso es cubrir la basura con cualquier material poco permeable como el caliche, compactado, lo que sea, dejar que eso siga permeando en los subsuelos. Entonces, tú no haces una labor de saneamiento del pasivo medioambiental que ahí queda. Entonces, cuando tú anuncias, como ayer anunció el gobierno, no estuve presente, pero sí vi todo el movimiento por aquí, de que tú vas a hacer un parque para la niñez, deportivo y todo eso, tú tienes que realmente analizar en dónde tú vas a construir eso, porque de hecho en mi experiencia cuando construí la planta que ahí reposa de procesamiento de residuos plásticos, de reciclaje, nosotros tuvimos que excavar 5 o 6 pisos para abajo para poder llegar a una capa por debajo de la freática que nos permitía empezar a compactar para darle la rigidez o vamos a decir la solidez para tú levantar una nave industrial ahí. Eso es un piso de concreto armado con malla electrosoldada y todo eso. O sea, tampoco es una estructura que necesitaba esa gran firmeza, pero es que es un terreno que está construido sobre capa, sobre capa, sobre capa de residuos sólidos que se van descomponiendo y van permeando todo ese lisiviado a todas las zonas o las capas freáticas y a las aguas subterráneas que llevan incluso hasta la Isabel, hasta Arroyo Hondo y todo eso. Entonces, el concepto técnico que se aplica con cierre técnico y el que hemos visto desarrollándose en las últimas administraciones del Ministerio de Medio Ambiente y luego de la creación del DEO Sostenible y Eco 5 Red, de la PROPEC y todo eso, deja mucha necesidad y mucha carencia a la parte técnica de los conceptos que se deben manejar y de las implicaciones que ahí se deben hacer. Yo no quiero como técnico que me tapes la basura y que me hagas una laguna para contener los lisiviados, porque ellos permean por muchísimos sitios más y cada vez que hay lluvias o todo lo demás, entonces eso se desborda. Ahí lo correcto sería un plan de saneamiento del pasivo ambiental que no se hace en 15 años. Y ellos están anunciando en 6, 7 años la primera etapa. Ahí hay que o desviar todos esos lisiviados a la planta de tratamiento más cercana en la que está en la Jacobo Magluta, debe estar como a 8 o 9 kilómetros lineales, o tú construir, que da parte del proyecto que tenía la Lajún, una planta de tratamiento de esos lisiviados y esas aguas con gran componente orgánico para que entonces tú puedas liberar eso y empezar a sanear ese espacio ambiental que queda ahí permeando. Lo otro es las comunidades aledañas. Yo veo que están llamando y que están hablando de que van a poner una planta de valorización como que es algo nuevo. Ahí operó algo que fue superior a eso, que es una planta de reciclaje. Diga, no es que valorizaba, ahí transformaba los residuos en materia prima sucedánea de la materia prima principal. Y aunque se integró una gran parte de los buzos que vivían dentro de Duquesa y trabajaban conteniendo los accidentes y todo lo demás y brindándole un mejor ingreso económico, ya ahora hay otro factor y es que tú tienes la comunidad de los Casaves que ha crecido durante los últimos 20 años, producto del vertedero y que mueve diario hasta 15 millones de pesos en comercio, porque mucho del plástico que llegaba a Duquesa, y me siento alegre de ser cofundador de muchos de esos microempresarios, ya no llega porque los empresarios que nos nutríamos de ese vertedero decidimos nutrirnos antes de que llegase a Duquesa para no perpetuar ese ciclo de pobreza de los buzos. Entonces, se hacen una serie de anuncios que sin duda alguna suscitan entre la comunidad y entre el sector, en tanto la parte empresarial que yo represento, pero también represento una parte técnica por 18 años menguando en este sector y manejándome y estudiando acerca del sector y preparándome. Entonces ciertas incertidumbres que tú quieres ver cómo se van a desarrollar, porque es muy bueno tú tapar toda la basura. De hecho, ya se ha hecho 3, 4 veces. Se hizo cuando el gran incendio en pandemia, hubo que cubrir todo el vertedero. Y entonces
eso pudo haber sido un cierre técnico. Lo que ahí mandó en ese momento, pero hubo una transición gubernamental, era que se hicieran celdas controladas, dígase, huecos suficientemente profundos y bien elaborados, con una geomembrana que cubriera y que recogiera todos esos lixiviados ahí dentro, con las tuberías para extraer los gases que ya existía con Bionersis hace 20 años en Duquesa, pero fue destruido por la administración, me parece que fue de Francisco Fernández en el 2000 tanto. Y entonces tú crear un sitio donde tú habilitas para tirar todos esos residuos que te llegan diarios de manera correcta mientras tú lidias con tu pasivo ambiental. Entonces, quedan muchas incertidumbres y muchas preguntas porque ¿y dónde tú vas a llevar las 5.000 toneladas diarias si tú estás hablando de un cierre técnico por etapas? Tú no tienes una celda preparada para manejar eso. Entonces, esas son las principales, vamos a decir, informaciones que ellos dieron. Sí, esa que respuestas. Esa precisamente era una de mis interrogantes. ¿Qué hacer con la basura que se lleva todos los días allí? Hoy leía en el Listín Diario una crónica magistral, por demás, de alguien que relataba, bueno, de un lado estaba el presidente, todo bonito, ¿verdad? Un espacio que se acondicionó para hacer el anuncio, pero un poquito más allá estaba todo en Duquesa exactamente igual, además de esa vida que se da fruto precisamente del reciclaje y del manejo que se le hacen a estos desechos. Tú mencionaste el gran incendio que se dio justo ya en la etapa final del gobierno de Danilo Medina en el 2020. Yo recuerdo que Duquesa en ese momento era todo blanco. Se le echó caliche a todo, se controló todo el incendio. Correcto. Y se abordaron algunos planes en ese momento, pero finalmente no se llegaron a concretar. ¿Qué garantías o qué cosas debe de tomar en cuenta el gobierno para que este anuncio no simplemente quede de lado, uno por un lado, y qué opciones tiene también para manejar esos desechos que todos los días llegan hasta Duquesa desde el Gran Santo Domingo? Mira, aquí hay un factor muy importante y muy positivo y es, tú estás trabajando con la cooperación internacional y te están asignando cientos tantos de millones de dólares, que eso debe dar, en un momento se hizo el estudio para realizar un segundo Duquesa, vamos así decirlo, y el número rondaba entre 100 y 200 millones de dólares, pero era recuperable el proyecto, o sea, era financieramente sostenible y viable. ¿Qué pasa? Conllevaba mucha permisología y el engranaje de 5 o 6 ayuntamientos que no se iban a poner de acuerdo. Pero aquí lo que yo entiendo que Medio Ambiente debe llamar es a los técnicos y profesionales, no solo que han polulado en administraciones pasadas de Duquesa exitosas, vamos así decir, sino aquellos que trabajaron y que estuvimos muy de cerca en la parte de asesoramiento del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, de Carlos Guzmán, y de los bomberos y todo eso, en el momento en que se produjo el incendio para sofocar el mismo, que se hizo como en 45 días, que yo me recuerdo que la pegué con ese número. ¿Por qué? Porque ahora mismo lo que nosotros sabemos, y por ejemplo yo, que estoy muy en el medio, yo lo único que sé es que ellos han llamado a ese proceso, que hay aparentemente una cooperación con la YICA, porque muchas veces se dice que se está cooperando, pero no se ven los planes. Y aquí no hay un plan marcado, ni un cronograma de trabajo, ni una planificación estratégica, ni una reunión con los empresarios de la zona, con los buzos, con los representantes de ellos, con los representantes de los casabes, y se está dando un anuncio de que se va a empezar a hacer algo que nos va a afectar a todos y va a afectar tremendamente la economía sin un plan secundario de dónde tú vas a llevar esos residuos. Entonces, yo creo que aquí hay un tema de comunicación, un tema de planificación, de tú sentar a las personas que estén dispuestas y que tengan la capacidad técnica demostrada, con estudios obviamente confirmables, pues tú no puedes nombrar a una persona, no estoy diciendo que sea el caso, pero que tú digas, no, este es un técnico de esto. Bueno, ¿dónde está su acreditación y su experiencia? Y tú vas a manejar 110 millones de dólares. Tú tienes que saber cómo lo vas a aplicar, cuál es tu cronograma de tiempo, porque como bien dices, cuando se sofocó el incendio, quedó ese cierre técnico elaborado, quedó todo cubierto de caliche, quedaron las vías habilitadas para que los vehículos no se maltratasen y se enchivasen cada vez que fueran a hacer un tiro. Quedó saneada la mina de caliche que estaba dentro del vertedero para extraer el mismo material, de hacer la cobertura a cada 5 metros, que es lo que llama
el correcto proceso de manejo de vertederos a cielo abierto. Y al final eso se paró ahí, se cambió la administración, se cambió medio ambiente 2 veces o 3. Bueno, pasó la tragedia lamentable del ministro Orlando Jorge Meda. Sí. Se cambió de ayuntamiento y ahí se quedó todo. Entonces, cada vez que hay un cambio de directivo o lo que sea, vuelven estos temas. Yo creo que esto debe trascender, así como la educación tiene que trascender a un plan país y que se haga un plan de manejo que tenga secuencia, no solo en este gobierno, sino en cualquier otro y en cualquier otra autoridad que venga, porque aquí estamos manejando fondos internacionales. Entonces, la cabida aquí sería anunciar cuál va a ser el equipo técnico, hacer un llamado y llamar a los técnicos privados, aunque cueste dinero, que ya hay fondos para contratarlos, para garantizar un balance público-privado, se haga un cronograma real, se busque con cuáles empresas o si se va a hacer con equipos propios del Ministerio de Obras Públicas o de Ecosincorrecto, del DEO Sostenible, y entonces se empiece a trabajar de manera organizada y dando informaciones constantes de los avances del proceso, que ustedes como prensa y como grandes comunicadores y que tienen tanta credibilidad en el medio, ustedes puedan estar enterados de todo esto que se ha anunciado 4 veces ya. Claro, el de ayer fue, vamos a decir, tuvo un mayor esplendor digital de despliegue de imágenes de lo que se sueña tener, que es lograble, pero no en 6-7 años. Yo tengo una pregunta. ¿Qué porcentaje, o sea, real, de los residuos que llegan a Duquesa realmente podrían reciclarse si hubiera un sistema mucho más eficiente? Mira, eso se hicieron muchos estudios, incluso con la empresa más grande a nivel mundial, que es Waste Management, bajo el tiempo en el que yo estuve dentro con la fabricación de la planta. Y de hecho se hicieron sectores tomando camiones provenientes de cada sector del distrito y del Gran Santo Domingo. O sea, cogíamos varios de Piantini, varios de Julieta Morales, de Levarito, de Naco, de Huachupita, de esto, y así íbamos categorizando los residuos y por todo eso. En el mejor de los casos, el 40% de lo que llega a Duquesa es reaprovechable para convertirlo en una materia prima sucedánea, perfectamente aprovechable. Y de ese 40% tú pudieses sacar, bueno, pudiéramos sacar un 47%, porque hay un 7% que puedes tomarlo para producir energía o algún combustible con ingeniería reversa de los plásticos y entonces hacer el derivado inverso y sacar biodiesel y todo eso. Todo lo otro es orgánico, que si tú lo manejas de la manera correcta, por gasificación, por plasma o por algún otro proceso, puede eliminarse en un tiempo prudente. Prudentes son muchos meses y eso se degrada produciéndote gases y energía aprovechables también. De hecho, había un proyecto, Bioenersis, que extraía todos los gases del vertedero y lo quemaba en una gran chimenea. Y eso se estaba midiendo para entonces, de una corporación francesa, para entonces inyectarlo como energía después con unos generadores. O sea que estamos hablando de casi un 45% de lo que llega pudiese ser aprovechable. Ya. Jorge, ahorita hablábamos del plan y mencionabas DEO Sostenible. ¿Eso en qué ha quedado? DEO Sostenible, al menos yo interpreté que era como ir cerrando los vertederos a cielo abierto que había en diferentes puntos del país, convirtiendo eso en otra cosa como debía ser, para evitar que los lixiviados fueran a la tierra. ¿Eso en qué ha quedado? A ver, yo creo que ahí hay una mala concepción e interpretación por parte de la mayoría de las personas. DEO Sostenible, el presidente lo crea para manejar los fondos provenientes del impuesto que se creó con la 225-00, que ahora fue recientemente modificada y ampliada la base de aporte, incluso indiscriminadamente, tomando hasta ustedes, los periodistas que reporten ingresos, van a tener que pagarlo, que es un sinsentido. Sin embargo, ya existía la PROPEC con Ecosincorrecto haciendo este cierre técnico de vertedero y se duplica un presupuesto de 1.700 millones que sigue activo en Ecosincorrecto porque se desprendió de PROPEC y se dejó como un parte de proyectos de la presidencia. Entonces, esta entidad que es creada para administrar este impuesto verde que debería ser aplicado y su primera orden de creación según la ley debe ser
Para los proyectos verdes, plantas de valorización, plantas, estaciones de transferencia y vertederos controlados o sitios de disposición final controlados. Entonces han cogido la mayor parte de este presupuesto para hacer obras civiles dentro de los 200 y tantos vertederos a cielo abierto, donde lo que viene es que tapan, ponen una estación de pesaje, hacen un periodo de verja y en el mejor de los casos hacen una pequeña operación de segregación manual. Entonces, para eso no es que eso estaba llamado. Ha quedado en que ahora hay una imparidad y un impasse grande entre el empresariado y este aumento del impuesto que se ha dado, porque hasta el sol de hoy, Deo Sostenible no se sabe a quién le está pagando, no se sabe cuánto está pagando, no se sabe cómo están asignando los fondos, no se sabe quién está auditando porque es por tonelada manejada, sea planta de valorización, planta de transferencia o relleno sanitario. Entonces, ¿dónde están los informes? Ya tenemos 4 o 5 años pagando impuestos, muchos miles de millones. ¿Dónde están esos informes, como un fideicomiso que se ha creado, de lo que se está haciendo con ese dinero? Sí hemos visto los avances en el vertedero de Jabón, en el vertedero de Samaná y algunos otros en microvertederos, donde han hecho inversiones para adecuarlo, que la verdad queda necesario. En Moca, el vertedero está ahí pegado a la ciudad y eso es una montaña va sobre bueno, y ahora tú ves los talúes que son básicamente como una pirámide cuadrada que se va haciendo, tapando eso, creándole una franja alrededor, pues entonces recuperar lo lisiviado, como yo dije al inicio. Pero la realidad es que yo creo que la misión y visión del Deo Sostenible debe revisarse y ellos deberían ser ahora mismo la voz cantante, incluso ni siquiera Medio Ambiente tiene que darle todo el apoyo, pero para eso se creó una institución hasta con fondos. ¿Por qué si maneja los otros vertederos y no va a manejar entonces el de Duquesa? Claro. Entonces, en eso está Deo Sostenible. Ahora, una pregunta más. Siempre ha estado sobre la mesa el tema de los llamados buzos, que es toda una industria, señores. O sea, es una estructura dentro de una cadena de trabajo y de valor para el tema de los desechos sólidos que es importante, cuenta y pesa. Yo siempre, al hablar del tema, recuerdo la experiencia de un grupo económico o de varios grupos que al final apostaron por la idea del reciclaje y siendo competencia, para que tengan una idea, en México crearon a partir de una fundación, una empresa, compañías y marcas tan competidoras entre sí como Coca-Cola y Pepsi y otras marcas o embotelladoras que existen en México. Y todas se pusieron de acuerdo y dijeron, y vamos a hacer la fábrica para reciclar y todo, y lograr una resina que se pudiera utilizar después para hacer una botella que fuera de uso realmente potable. Pero además crearon esa estructura con las personas que vivían del vertedero, porque no es solo aquí, en toda parte del mundo, y esa gente se le dio una mayor dignidad a su vida, a su trabajo, y sin mayores problemas, y funciona, y seleccionan y todo en un lugar digno, se les paga, se les cuida su salud, etcétera. ¿Será eso posible hacerlo acá? ¿Se ha calculado, por ejemplo, la cantidad de personas que trabajan en el vertedero de Duquesa hoy en día? Sí, claro, no solo posible. Tú estás hablando de un caso muy exitoso que es el de PetStar en México. Exacto. Nosotros lo quisimos implementar y algunos, por ejemplo, empresarios de la zona o microempresarios, lo que hemos hecho es sacar los más, vamos a decir, trabajadores irresponsables para adecuarles sitios fuera del vertedero para que no perpetuar ese ciclo de pobreza. En Duquesa en cualquier momento hay entre 800 y 900 mil buzos, tanto dentro como en los alrededores inmediatos. Si te vas a Los Casabe te mueve más de 10 millones de pesos en economía circular, o sea, en venta de chatarra, batería, hasta los palos de escoba, señores, se quitan y se venden. Plásticos y todo lo demás. Son una fuerza laboral
inmensa. Nosotros, cuando yo desarrollé el proyecto mío, lo que nosotros hicimos fue dignificarlo. Nosotros como privado y propietario en ese momento del vertedero y administradores, lo que hicimos fue regularizar los clientes que iban a comprar dentro del vertedero para que en vez de hacer transacciones directas desorganizados y no se dieran episodios de engaño, violencia y todo eso que se daba, nosotros hacíamos la intermediación con camiones numerados, con seguridad, con áreas específicas para cargar y todo lo demás. Y el trabajo que hacían los buzos era invaluable porque al final la planta movía 2.3 millones de libras mensual mínimo en un turno. Y eso salía de ahí. El ingreso promedio de un buzo, cuando eso se organiza, es sobre los 50,000 pesos mensuales, que eso sí da para la canasta básica y para que no estén delinquiendo y haciendo cosas que no deben. Lo que pasa es que eso tiene que venir con un acompañamiento técnico, con una supervisión, con una regularización y vamos a decir, no te voy a decir un sindicato, pero sí de cabezas, que ya las hay dentro de Duquesa de manera informal, a las que tú sientas en una mesa y entienden estos conceptos. Pero a la fuerza no se puede, porque si tú sacas esos 900 buzos de ahí, el lío que tú tienes en Duquesa en una semana no lo soporta nadie, porque es que ellos te están sacando entre 20 y 30% de lo que tú estás depositando ahí, que es lo que más volumen te aglomera, que son los plásticos, la botellita llena de agua y todo eso. Y de esa manera tú vas creando y no perpetúas el ciclo de la pobreza, y mientras más los organizas, más te sirven tanto al medio ambiente, al propósito general que todos queremos, que es que sea decente eso y se convierta en una industria de manera organizada. Entonces sí, es totalmente posible. Lo que pasa es que tiene que haber una voluntad. Lo que sí han hecho, por ejemplo, con todos esos vertederos que han resarcido y que han hecho cierre técnico, que han sacado la mayoría de los buzos y no lo han reubicado. Entonces son personas que tenían su sustento de ahí. Y si se instala un vertedero privado, como ha pasado en algunas de las provincias de nuestro país, entonces, ¿dónde quedan esas personas? Porque pasa el ingreso que ellos tenían al ingreso de un empresario privado que sí tiene recursos para montar operaciones. Ya, por último. Yo quisiera antes de, Jorge, tocar un tema. Además de que hay buzos, como se le llama, ¿verdad? Personas que viven del tratamiento de la basura. Siempre se ha dicho o se ha comentado del daño fisiológico que causa el tratar con basura. En la misma comunidad de los Casabes, uno hace una visita rápida y te vas a encontrar con personas con problemas respiratorios, asmas graves, situaciones que le salen en la piel, precisamente porque están en una zona donde, bueno, ahí están todos los desechos y los pulmones terminan inhalando esta parte. ¿No se ha considerado a la vez que se trata de buscar una solución a todo esto de los vertederos a cielo abierto en República Dominicana, sin desmeritar el trabajo que hacen los buzos, crear condiciones para que ellos puedan hacer ese trabajo de manera tal que no sean perjudicados? Es que lo correcto es que tengamos, por ejemplo, en el Gran Santo Domingo, que es muy grande, que tengamos varias plantas de transferencia con el MRF, que son sistemas de correas, donde esos mismos buzos que estaban en el piso, en el suelo, están en una superficie seca, controlada, con el equipamiento adecuado, con extractores y todo lo demás, y ellos puedan hacer esa segregación ahí mismo, y entonces ya mecanizado. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, la Silpen en Santiago y algunas, en San Francisco de Macorís hay otra en Higüey, pero eso son inversiones privadas. Y cuando tú tienes 800 buzos en un sitio y entonces tú metes una máquina mecanizada, lo que tú hacías con 800, 900 buzos de manera muy ineficiente, tú lo vas a hacer aquí con 20 o con 30, con suerte. Entonces tú tienes que reubicar a todas esas personas y buscarle una manera. La mejor manera que yo en algún momento pensaba era convertirlos en aquellos botelleros que nosotros teníamos, pero sectorizados, carnetizados, controlados por calle, y que ellos ayudasen incluso a los ayuntamientos a la recogida de la basura segregada, que es una utopía lograble por el costo de los combustibles, por lo colapsado que está el tránsito. Pero imagínate tú tener centro de acopio público-privado en cada sector y todos esos buzos que están en el vertedero, a desentarlo con un quimó, con un mono completo, carnetizarlo. Y a Ramón es el buzo que va a casa de Jorge Ricel. Y él va los martes a recoger plástico, los miércoles cartón y los jueves vidrio. Y él lo deja a 2 kilómetros de distancia. Yo tengo buzos
que van a la urbanización Fernández por la Chuchi y tienen que iban hasta el mercado, por ahí por la 38, a llevar lo que recogen y no pasa nada, lo hacen feliz de la vida. Mejor que tenga un vertedero el día entero. Lo que pasa es que tiene que haber alguien que se siente a planificar un proyecto 360. No muchas actividades sueltas, con muchos titulares sueltos, que al final mueren en el intento porque no se acoplan a un sistema completo integral de manejo de residuos sólidos. Por último, he visto en los últimos tiempos manifestaciones y protestas de personas, no sé si en La Cuava, en una zona de la parte este del país, no sé si cercano a Boca Chica, no lo ubico ahora, porque no quiere que le pongan un vertedero allá. Según he escuchado, cuando cierre completamente Duquesa, habrá 3 destinos para depositar los desechos sólidos. Hay que decir que quien más complicación tiene para eso es el Distrito Nacional, que no tiene tierra para poner un vertedero o como disposición final. Lo puede tener, bueno, en el Gran Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, ver qué se puede hacer por San Cristóbal o algo que quede cerca y que se pueda distribuir. También hay que decir que pudiera parecer fácil, pero eso representa para los ayuntamientos un punto importante. Parte del problema que había con Duquesa es que si lo dirigía un solo ayuntamiento y entonces fijaban o ponían los precios por la basura, el ayuntamiento del distrito no le pagaba al otro ayuntamiento donde iba la basura como destino final, y así una mezcolanza y una cosa que se complicaba. Se ha hablado de los destinos finales para sustituir el vertedero de Duquesa. ¿Qué hay con este ejemplo que ponía, que está más al este del país? Y hablo de y hablo de la zona este de Santo Domingo Este, porque es la zona que lleva mayor crecimiento poblacional, pero también industrial y de zona franca. Lo que pasa es que tú tienes que contemplar que cuando tú hablas del este, el vertedero que ellos están utilizando está en Boca Chica. Ajá. Y Boca Chica representa el tercer región del país o zona del país con mayor ingreso. De cuando tú tienes el puerto multimodal, tienes 2 parques industriales, tienes 27 academias de pelota, tienes hoteles, tienes una población flotante los fines de semana de 300 y pico de mil de personas en determinados momentos. Entonces, no es tan fácil hablar de yo me voy a llevar a Duquesa. Entonces, lo de La Cuava sí es una iniciativa privada. Y ahí es que yo digo, lo primero que tú tienes que hacer antes de hablar de dónde vas a llevar los residuos y sobre todo lo del Distrito Nacional es habilitar plantas de transferencia correctas. Eso que hay en el mercado, eso es un solar a cielo abierto para tirar basura. Entonces, si tú eso lo tecnificas y si tienes que hacer licitación para que lo ganen grupos privados y que manejen desde ahí el transfer de la basura. ¿Qué es un transfer de la basura? Es un MRF, es esta estructura que separa un poco los orgánicos de los inorgánicos, se segregan los inorgánicos para que salgan de ahí y entonces en grandes vehículos adecuados, porque lo que se están usando están destartalados. Me pasan por frente a mi oficina casi todos los días, dejando la basura aquí en la Presidente Antonio Guzmán. Entonces ya si tú puedes mandar en una volqueta un componente de 80% orgánico, 20% inorgánico, y no importa que tú viajes a una distancia grande. Lo ideal sería, y el terreno ideal, que un grupo de especialistas y técnicos que fuimos contratados por uno de los grupos privados más grandes del país, quizá uno de los 3 más grandes en determinados momentos, con la administración de David Collado, que tenía ese plan de cambiar Duquesa, era la circunvalación. La circunvalación te conecta desde Boca Chica hasta Jaina, pasando por las afueras de la ciudad del Gran Santo Domingo. Entonces, lo idóneo sería esa ubicación. Lo que pasa es que han empezado a masificar y a repartir terreno y a comprar terrenos en la circunvalación para fines comerciales e industriales, por muchísimas facilidades que se dan. Pero incluso cerca, entre Villamella y la circunvalación, había un espacio de casi 3 millones de metros cuadrados
de suelo de caliche de alta densidad, que podía ser bueno porque no iba a permear tanto y todo lo demás, pero nadie lo hizo porque vino el problema que tú dices. Cada alcaldía quiere jalar para su lado y no quiere un vertedero en su territorio. Pero ahora que representan ingresos, ahora que hay un impuesto que va destinado a eso, se dio una excelente oportunidad para retomar esos temas que ya estaban listos. Así es. Bueno, pues interesante el tema. Qué bien siempre escucharlo de una voz tan autorizada como la de Jorge Risset. Gracias, gracias hermano, muchísimas gracias y suerte y empeño en tu empresa que se ha dedicado por años a servir para seguir utilizando lo que otro considera basura y desechable en algo que puede reutilizarse y no va a contaminar y no va a ir a seguir complicando nuestras vidas con material que perfectamente tiene otro tipo de utilidad como materia prima y para otros fines. Gracias, Jorge.